Creí que por fin estaba comenzando a reconectar con mi esencia. Quizás lo más difícil ya había quedado atrás. María, embargo, en un instante, ella llegó. Mi mejor amigo, como siempre, está aquí, cuidando de mí con su atención constante. En esta ocasión, anhelaba que permaneciera a su lado. Antes de sumergirte en esta experiencia, si eres un visitante habitual, te invito a que muestres tu aprecio y te unas a nuestra comunidad. Es la manera más sencilla y efectiva de brindar tu apoyo al canal. Y si eres nuevo aquí, te doy una cálida bienvenida. Me llena de alegría tenerte aquí, y deseo que te sumerjas en la historia con todo tu ser. Ahora, démosle inicio. No tenía la intención de invitarlo. Se mantuvo en su lugar, como siempre. Un par de veces a la semana desde aquel día tan significativo. En ocasiones, es necesario liberar lo que llevamos dentro. A veces, simplemente para revisar las llaves o sacar la basura. Siempre con esa misma mirada en el alma, delicate, agotado, como si todavía dudara de que era correcto sonreírme. Hoy fue un refugio de emociones. Los objetos nostálgicos de mi esposo, asuntos del garaje, en su mayoría, elementos que no había solicitado, aspectos que no estaba preparado para explorar. Estaba ahí, sosteniéndolo con delicadeza, como si el más ligero movimiento pudiera desvanecerlo. Le expresé mi gratitud. Tomé la caja y la coloqué delicadamente justo dentro de la puerta. Debía haber pronunciado un adiós. Lo cerré tras de él, como siempre lo había hecho. En vez de eso, lo dejé expuesto. ¿Ya has disfrutado de algo para comer?, le hice la pregunta. Se contempló a sí misma. No, todavía no. Dirigí mi mirada hacia la cocina. Me dejé llevar en exceso. Ansiaba. Como siempre lo hizo, por si acaso decidía cambiar de opinión. No lo llevé a cabo. Entré y dejé que la puerta se cerrara suavemente tras de él. La cena tuvo un aire de sencillez encantadora. Pasta y ensalada, una combinación que despierta los sentidos y acaricia el alma. Encendí una lámpara sin pensarlo y en un instante sentí un profundo arrepentimiento. Excesivamente delicado, excesivamente intencionado, excesivo, abundante. Casi la perdí en llamas, pero él guardó silencio. Así que tomé la decisión de dejarlo ir. Compartimos momentos cotidianos, la atmósfera, su encanto, el barrio con historia. Asuntos sencillos, lo necesario para preservar la calma. Le pregunté si ya había regresado a su labor. Le respondí con firmeza. En un instante, cambié su copa de vino sin hacer preguntas. Él percibió, sus ojos me envolvieron, y sostenía esa mirada por un instante que se sentía eterno. Lo percibí en ese instante, solitaria, sumergida en la profundidad. María conexión, sin anhelo. María, embargo, algo está transformándose. La serenidad que se siente al estar envuelto en el abrazo de alguien que te ha extrañado después de haber permanecido en las sombras por un tiempo prolongado. Él no estaba insinuando nada, jamás había experimentado algo así. María, embargo, la forma en que él prestó atención, la forma en que sus ojos se posaron en mí mientras hablaba. Descubrí una parte de mí que creía olvidada. Ser reconocido, ser reconocido. Al finalizar nuestra comida, decidí quedarme para recoger los platos. Se acercó para ofrecer su ayuda, y nuestras manos se encontraron suavemente al borde de la mesa, solo por un instante. Desgarradora conexión entre dos almas. María, embargo, se quedó a mi lado. No me alejé con la rapidez necesaria, y él no hizo alusión a ello. El agua fluyó suavemente. Los platos brillaron con una calidez especial. Vertí el resto del vino y nos acomodamos nuevamente, dejando que el momento se llenara de una suave conexión. Esta vez, un susurro más próximo a lo que fue antes. Ninguno de nosotros expresó que estábamos prolongando nuestra estancia. Juntos permanecimos en un instante de conexión. Ya no compartíamos más copas. Solo compartíamos nuestras copas en medio de susurros. La lámpara emitía una luz tenue. La cocina irradiaba una calidez envolvente. Más callada. No estaba segura si era el vino o simplemente su presencia al sentarse allí. Sigo prestando atención a cada sonido. Aún me encuentro en mi rincón de la cama, comenté. Miradas perdidas en el contorno de mi copa, sus contornos sin contacto. Todo lo que implica la pasión. Su voz se elevaba suavemente, como si comprendiera que a veces el silencio habla más que las palabras. Estoy consciente de que ya no está, le comenté. Lo comprendo profundamente. María, embargo,
Hay mañanas que aún anhelo el sonido de sus llaves al abrir la puerta. Un refugio íntimo, como si quizás lo hubiera interpretado de otra manera. Quizás todo esto podría haberse evitado. No hubo un intento de repararlo. Jamás lo llevó a cabo. Esa era la esencia de él, permitiendo que el silencio ocupara su lugar natural. Entonces pronunció mi nombre. Gently, María Reservas. María Cuestionamientos. Solo mi esencia. Como si aún tuviera un eco en el alma. Como si aún tuviera un eco en el corazón. Y no había sido consciente de cuánto tiempo había transcurrido desde que alguien lo hubiera expresado de esa forma. Mi garganta se cerró con una sensación intensa. Me observé con intensidad y esbocé una sonrisa que llegó sin previo aviso. «Mis disculpas», exclamé, con una risa suave. «No entiendo por qué me expreso de esta manera, porque depositas en mí tu confianza», expresó. «Eso es todo lo que hay». Lo observé con intensidad. Lo observé con atención. Las suaves líneas que adornan su rostro, el plateado en sus sagrados espacios, el modo en que su mano permanecía tranquila mientras sus palabras danzaban en el aire. Su apariencia reflejaba una historia más profunda de lo que mi memoria había guardado. María, embargo, también más intenso. Existió un instante, hace años, en el que creí que todo era hermoso. No de la misma forma que mi esposo. El ambiente era sereno, despierta. El tipo de hombre que no requería un espacio físico para hacer suyo lo que lo rodeaba. Y ahora me encontraba en mi cocina, disfrutando de una copa de vino, pronunciando mi nombre con una dulzura que resuena en lo más profundo, como un eco que despierta emociones olvidadas. Esa calidez ha regresado, just beneath my heart, solamente bajo la piel. María, embargo, en esta ocasión, llegó con algo adicional a su ser, dolor, porque no solo anhelaba la presencia, ansiaba su mirada, deseaba que su mirada hacia mí se prolongara un instante más. Y era consciente de que no era lo correcto, no todavía. Tal vez no llegue a suceder. Me deslicé hacia mi silla, buscando despejar mi mente. María, embargo, permaneció. Quietude, un yielding. Se aproximaba como un susurro que traté de no identificar. Finalizó su vino y colocó el vaso sobre la mesa con delicadeza. «La noche ha caído», expresó. Debí haberle expresado mi gratitud. No debí haberme quedado quieta, como si el tiempo se detuviera, cuando normalmente habría ido a la puerta. No todavía. Me quedé para acariciar los vasos con delicadeza. No le pedí que se quedara, y él no mencionó que se iría. Ambos hacíamos un esfuerzo porque esta noche pareciera igual a las demás, aunque en el fondo éramos conscientes de que no lo era. Él me acompañaba al baño, siempre presente, dispuesto a no ofrecerme su apoyo. Tomó los platos con delicadeza, se ocupó de la limpieza sin necesidad de que se lo pidieran. Nos desplazamos con la misma conexión de antaño. Quizás no compartiendo el mismo espacio, pero lo suficientemente próximos para experimentar una conexión profunda. Nuestras manos se encontraron de nuevo, esta vez sobre un plato. Él permaneció inmóvil. Neither do I. Le obsequié un delicado paño. Se secó con calma mientras organizaba los platos limpios, y por unos momentos casi experimentó una sensación de normalidad, como si fuera una noche inmersa en la nostalgia de lo que se ha perdido y en los anhelos que nunca debieron florecer. Pero cuando volví a expresarle mi gratitud, él se encontraba más cerca de lo que había imaginado. Solo unos pies que evocan una conexión profunda. Acércate lo suficiente para que pueda percibirlo. Ese silencio que nos envuelve, alargando delicadamente lo que ha sucedido a lo largo de la noche. Él guardó silencio. Solo encontré mis ojos en un instante que se extendió más allá de lo esperado. Sus ojos se posaron en mis labios y luego regresaron, como si no quisieran permitir que se alejara, como si estuvieran cautivados. Y a pesar de todo, él no regresó. Quizás debería... Él dio el primer paso. Susurros suaves. «No es necesario», le respondí, interrumpiéndolo con una suavidad inesperada. «Me gustaría expresar, siempre y cuando te sientas a gusto». Me llené de remordimiento por lo que había dicho en el instante en que las palabras cruzaron mis labios. No porque no los amara, sino por todo lo que entregué. Se contempló. «¿Tienes plena certeza?», exclamé con intensidad. «Claro». La atmósfera se volvió serena. Su rostro carecía de una sonrisa. «No, not me».
Me acomodé de nuevo, esta vez en la silla, en lugar de la mesa. No lo llamé para que me acompañara, pero decidió hacerlo. Con delicadeza, como si cada palabra estuviera cargada de un significado profundo, como si el momento exigiera una pausa antes de ser revelado. No compartí mis pensamientos. Nos encontramos uno al lado del otro, con las piernas rozándose suavemente. No demasiado, no todavía. Una melodía suave que emergió del pequeño micrófono en la mesa. Una melodía delicada y pausada, esa clase de susurro que se hace presente cuando todo lo demás se desvanece en el aire. Y sin embargo, permaneció inmóvil, así que tomé la decisión. Solo un pequeño visitante. Solo lo necesario para que nuestras piernas se encuentren. Solo lo necesario para que pueda percibir la calidez de su brazo junto al mío. Se volvió, apenas un giro, sus ojos encontrándose con los míos como siempre, con una calma serena, con la promesa de un instante eterno para detenerse. Me inscribí. No me frenó, y cuando su mano se posó sobre la mía, con una suavidad deliberada, como si esperara que me liberara de aquel lugar, no lo hice. Debería de haberme entregado por completo. Le agradezco por la cena. Lo acompañó hasta la puerta y cerré la noche como siempre lo había hecho. María, embargo, no lo hice, porque en algún rincón entre el silencio y la luz de la lámpara, algo se transformó. Y en el momento en que lo percibí, no podía hacer como si no lo hubiera sentido. No estaba luchando por él sin anhelo, ni siquiera sin consuelo. No podía resistir la idea de pasar otra noche sin ese contacto, y me sentí frustrada por ello. Cuando se acercó, lo dejé pasar, no porque su presencia me resultara placentera, sino porque detenerlo me sumía en una soledad aún más profunda. Su beso era delicado, lleno de ternura, como si temiera que pudiera desvanecerme. Una parte de mí siempre lo supo. No intercambiamos palabras. Las palabras podrían convertirlo en una verdad palpable, una huella indeleble, un desafío que sería complicado enfrentar al amanecer. Al trasladarnos al cuarto, la atmósfera carecía de romanticismo, y no había ni un atisbo de amabilidad. Era un engranaje que se movía con precisión, dos almas compartiendo sentimientos que resonaban de manera única en cada uno de nosotros. Me despojé de mis ropas, no por timidez, sino porque no deseaba encontrar su mirada en mi rostro. No deseaba conocer si él experimentaba alivio o confusión, porque ya era consciente de mis propios sentimientos, como si estuviera traicionando a alguien que ni siquiera estaba presente para ser testigo. Vestí y me elevé a los cubos con la misma familiaridad de siempre, como lo había hecho cada noche durante meses. Pero esta vez sentí la presencia de alguien detrás de mí. Me siguió con suavidad, permitiéndome el espacio necesario para cerrar o guardar mis pensamientos. No lo he cerrado. Cuando su mano se entrelazó con la mía nuevamente, la sensación fue casi etérea, no en un sentido encantador, sino en uno confuso, como si algo que no merecía hubiera llegado a mí. Y aún así, mi atención se dirigió hacia él, no por un deseo profundo, sino porque la soledad en este instante que había forjado se sentía abrumadora e irreversible. No intercambiamos palabras, no fue necesario. Cada pulgada entre nosotros estaba impregnada de susurros de lo que no se decía. Su mano rozó suavemente mi brazo, mi espalda, en un instante lleno de serenidad, y me transformé en él, no por necesidad, sino por una fragilidad que me envolvía. Sentía una necesidad profunda de detenerme, de regresar, de no seguir por este camino. Esto no es la manera de sanar. María, embargo, no lo hice, ya que no estaba sanando. Me encontraba refugiada en la sombra de la tristeza, en el murmullo del silencio, en la verdad que se desvaneció al dejar de ser deseada. Incluso por alguien que nunca podría ser completamente mío. Y lo más intenso, lo experimenté todo. Experimenté una profunda serenidad, una paz envolvente y una sensación de confianza plena. Y sentía una profunda tristeza por la forma en que había perdido, ya que mi esposo me había ofrecido todo eso. Y aquí me encontraba, recibiendo de alguien más como si no tuviera un valor. Cuando todo llegó a su fin, lo que fuera que experimentamos, nos quedamos allí, compartiendo el mismo aire. Sentí su cercanía a mi lado, serena, sin demandar nada. Y de alguna forma, eso intensificó la situación, ya que no había cometido ninguna falta.
Era un ser lleno de calma y consideración. El mismo hombre que se presentaba cada semana sin esperar nada a cambio. Y yo era quien lo había invitado. Yo era quien ya no podía soportar la quietud del silencio. Debería haber dejado que las lágrimas fluyeran. Debía haber expresado mis sentimientos. María, embargo, lo único que podía hacer era dejarme llevar, en un estado de calma absoluta, con una idea resonando con más fuerza que las demás. He atravesado un umbral que solo habitaba en mi propio ser y no hay forma de regresar. Antes de que te marches, por favor, contesta esto. Si te encontraras en su situación, aún sintiendo el peso del dolor y reflexionando sobre el camino a seguir, ¿habrías intervenido o habrías permitido que todo fluyera? Sé sincero, me sumergiré en la lectura de los comentarios. Y mientras te encuentras aquí, no olvides mostrar tu aprecio, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto